Bien, dice así la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea que esta iglesia era vecina del diablo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Aquí el Señor Jesucristo se presenta a la iglesia por medio de una sola ilustración. A la iglesia anterior se presentó con 2 ilustraciones, ahora solamente una. Y dice: el que tiene ponga atención, la espada aguda de 2 filos, dice esto. A través de esta ilustración gráfica, el Señor Jesucristo habla de 2 cualidades suyas, de 2 acciones que Él realiza, o de 2 actos que Él lleva a cabo. Primero, ¿qué pasaje viene a su mente cuando escucha esta frase? Espada aguda de 2 filos. Viene a su mente Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se presenta ante la iglesia como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos, lo primero que el Señor está haciendo es esto: yo soy el emisor de la palabra, y esta palabra tiene el poder de penetrar no solamente los oídos de la iglesia, sino la mente de la iglesia. Y no solamente la mente de cada creyente, sino el corazón de cada creyente en particular, por ende el corazón de la iglesia, la intención de la iglesia. ¿Se ha dado cuenta usted que cada iglesia tiene sus propios planes y proyectos, de tal manera que cada iglesia local, hasta el día de hoy, funciona como un núcleo familiar, con sus propios horarios, expectativas, planificación, historia, debilidades, etc.? Bien, el Señor Jesucristo es aquel que puede examinar la iglesia hasta lo más profundo. Estas son enseñanzas genuinas y verdaderas que deberían llenarnos de un temor santo ante Dios, que el Señor puede discernir hasta lo más profundo del corazón. Bien, Cristo es entonces el examinador y el evaluador de la iglesia. Pero esta ilustración de la espada de 2 filos tiene un segundo significado, o un segundo alcance mencionado acá. Y es el siguiente. Ponga atención a este pasaje de Apocalipsis, del capítulo 19. Aquí se menciona nuevamente la espada aguda de 2 filos. Este pasaje usted lo puede leer en su casa, en paralelo con Mateo 24. Habla de la segunda venida de Cristo. Voy a leer el versículo 14 y 15. Dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, porque aquí está el Señor descendiendo en su segunda venida. Entonces viene con su ejército. De su boca, de la boca del Señor, sale una espada aguda. ¿Para qué? ¿Para examinar la iglesia? No. Dice, para herir. A muchos les choca esto, que un Dios de amor tenga una espada para herir. Para herir con ella a las naciones. Tremendo. Algunos dicen: no, mi Dios no es un Dios castigador. Claro, porque ese Dios no es el Dios de la Biblia en el que creen. Para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. El Señor Jesucristo, cuando vino en su primera venida, Él vino como el buen pastor. Él vino como el cordero en sacrificio. En su segunda venida vendrá a herir, vendrá a regir con vara de hierro.
Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, derramamiento de ira sobre el mundo. Entonces, la espada aguda de dos filos, por una parte, es la examinación a la iglesia, pero por otra parte, la espada aguda de dos filos es para herir a las naciones, traer juicio, condenación y sufrimiento a aquellos que se oponen a la voluntad soberana de Dios. Esta simple introducción ya despierta nuestra atención totalmente a lo que el Señor Jesucristo va a decir a esta iglesia, a la iglesia de Pérgamo. El Señor Jesucristo enfatiza, o nosotros vamos a enfatizar de las palabras de Cristo, tres aspectos. El Señor Jesucristo habla a la iglesia de Pérgamo acerca de, primeramente, sus virtudes, las virtudes de la iglesia. Segundo, las debilidades de la iglesia en Pérgamo. Y tercero, el llamado a la iglesia de Pérgamo. Primero, las virtudes de la iglesia. La primera virtud que el Señor Jesucristo resalta de la iglesia en Pérgamo es la resistencia que la iglesia tenía en la sociedad en la cual ella se encontraba. Recordemos qué es la resistencia. La resistencia es esa virtud, esa cualidad, podríamos decirlo, esa perfección, esa característica positiva que se tiene de poder soportar el dolor, soportar la presión, soportar la aflicción a medida que se va avanzando en medio de esa prueba, en medio de ese conflicto. Eso es resistencia. Soportar a medida que se avanza. Bien, dice ahí Apocalipsis capítulo 2, el versículo 13, dice: yo conozco tus obras. O sea que la iglesia avanzaba en medio de la sociedad. ¿Cómo era esa sociedad? Dice: ¿y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. La iglesia de Pérgamo se encontraba lidiando con el diablo en persona. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor Jesucristo cuando habla aquí del trono de Satanás? Podemos entender esta designación a través de dos miradas, de dos perspectivas. Primero, la perspectiva social recordamos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 2, acerca de Satanás. Dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que obra sobre los hijos de desobediencia, el espíritu que ejerce su influencia y su poder sobre la corriente de este mundo, de tal manera que Satanás ejerce un total poder o influencia o dirección sobre la cultura, sobre la moda, sobre el pensamiento colectivo, sobre la política. No toda la política es pagana, no toda la política está totalmente y absolutamente corrompida, gracias al Señor. Pero sí Satanás ejerce una influencia sobre estos aspectos de la sociedad. Ahora, ¿por qué les menciono que podemos entender esto del trono de Satanás a través de esta perspectiva social? Bueno, porque ¿dónde se encontraba la iglesia de Pérgamo? Bueno, la pregunta se responde por sí misma. Se encontraba en la ciudad de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo actualmente es conocida como Bergama. Esta ciudad se encontraba situada en una planicie, allá en Asia Menor. Esta planicie estaba en una altura de aproximadamente 350 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si pudiéramos hacer una comparación en cuanto a la geografía, podríamos decir que era como Jerusalén. Es decir, los ciudadanos de alrededor podían mirar hacia arriba y decir: allá está la ciudad, allá está Pérgamo. Esta ciudad se encontraba en altura. Ahora, esta ciudad de Pérgamo durante más de 250 años fue la capital de Asia Menor. Era una ciudad que concentraba economía, que concentraba el turismo y que además concentraba el movimiento político durante mucho tiempo, un cuarto de siglo. ¿Bien? Incluso esta ciudad tenía tanta influencia y tenía tanto alcance sobre las demás que se afirma que de esta ciudad aquí se originaron lo que por muchos siglos se utilizó como material de escritura. Aquí se originó el pergamino. Bueno, de ahí viene la palabra, de Pérgamo, porque ahí se originó la fabricación de este material. Bien, entonces, era una ciudad que concentraba economía, concentraba política, concentraba turismo, concentraba arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si Satanás es el príncipe de este mundo y si tiene su trono en Pérgamo, hay una total relación entre ambos aspectos. Bien, espero que podamos notarlo. Segundo, podemos entender esto del trono de Satanás a través de una perspectiva doctrinal o espiritual. Precisamente Juan capítulo 14, versículo 30, dice lo siguiente acerca de Satanás. Juan capítulo 14, versículo 30. Es solamente una cita para entender esto. Juan 14, 30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, dijo el Señor Jesucristo, haciendo alusión precisamente a Satanás.
Satanás es el príncipe de este mundo y 1 de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. En Pérgamo, en esta ciudad, no solamente se concentraba la política y la economía, sino que además se concentraba la adoración a distintas deidades. Se concentraba la adoración a Zeus, el cual tenía su propio templo en Pérgamo. Se concentraba la adoración a Atenas, a un falso dios llamado Asclepio, a Dionisio, el dios de la embriaguez. Imaginémonos la moral de la ciudad de Pérgamo. Y la adoración al falso dios Esculapio, que era estimado como el dios de la medicina. El símbolo de Esculapio, el dios de la medicina, era una vara con una serpiente enrollada en sí misma. Y hasta el día de hoy ese símbolo que alude a la medicina permanece y lo reconocemos fácilmente. Bien, de ahí viene. Aunque en lo particular yo tengo plena conciencia de que Satanás es un mentiroso y es un imitador. Y el primero que levantó un asta con una serpiente enrollada para traer sanidad al pueblo fue Moisés por mandato de Dios. Y Satanás es un engañador. Entonces usurpó un elemento. Lo podemos ver desde esa perspectiva. Bien, entonces al considerar estos elementos, la idolatría de Pérgamo, podemos decir, efectivamente, ahí estaba el trono de Satanás, porque ahí se concentraba la idolatría, la pecaminosidad. Ahora, no es casualidad que haya sido precisamente en Pérgamo donde se levantó el primer templo de culto de adoración al emperador romano. Bien, entonces podemos verlo que desde una perspectiva tanto social como desde una perspectiva espiritual, ambos canales aluden a que efectivamente en Pérgamo estaba el trono de Satanás. Era como el centro de operaciones infernales en la tierra, si lo quiere decir usted de esa manera. Pero la iglesia tenía resistencia en ese lugar. Que como hemos aprendido y la semana pasada meditábamos un poco de esto. Los creyentes el día de hoy dejan de congregarse, dejan de leer la Biblia, dejan de orar por cualquier cosa, por cualquier maña, por cualquier capricho. Pero tenemos aquí a una iglesia que perseveraba aún en contra de Satanás mismo, en contra de los demonios mismos. Y hemos aprendido también que cuando se manifiesta el poder de Dios y Dios visita a la humanidad con milagros, sanidades del Evangelio, el poder demoníaco se acumula a través de estas personas, de estas entidades, espíritus inmundos que están en contra del poder divino. Y tenemos aquí a la iglesia de Pérgamo en esta ciudad ejerciendo ministerio, ejerciendo sus obras. Por ende podemos deducir que había una gran legión de demonios en contra de la iglesia en este lugar. Pero la iglesia tenía resistencia, la iglesia avanzaba en este contexto. Y el Señor Jesucristo elogia esto. Además, el Señor Jesucristo menciona la virtud de la sujeción que la iglesia tenía a la persona de Cristo. Continúa diciendo el versículo 13. Donde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Aún en una ciudad, en un contexto de tanta idolatría, de tantas costumbres paganas, de inmoralidad abierta y explícita, no es muy diferente al día de hoy. A pesar de eso, la iglesia retenía el nombre de Cristo. Estos creyentes entendían la importancia del nombre de Jesús para ellos. Los creyentes contemporáneos, sobre todo los artistas cristianos, se les ha olvidado un poco la importancia del nombre de Cristo y han dejado de mencionarlo hasta en sus canciones. Algunos lamentablemente cada vez menos pronuncian el nombre de Cristo en sus predicaciones. Lamentable. Pero esta iglesia tenía claro cuál era la importancia del nombre de Cristo para ellos, como cristianos, como hijos de Dios. Por eso, no voy a profundizar mucho ni citar muchas cartas. Solamente voy a citar la carta a los Efesios para que podamos comprender cuál es la importancia del nombre de Cristo para la iglesia. No le voy a dar todas las citas para no llenarlo de números, ¿bien? Pero ponga atención. Según San Pablo, en su carta a los Efesios, los creyentes son fieles en Cristo. Fueron bendecidos en los lugares celestiales en Cristo. Fuimos escogidos para salvación en Cristo. Somos aceptos ante el Padre en Cristo. Tenemos redención en Cristo. Todas las cosas serán reunidas en Cristo. Los creyentes tenemos herencia en Cristo. El remanente fiel esperaba en Cristo. Los creyentes tienen una posición celestial en Cristo. Abunda la bondad de Dios para con los creyentes en Cristo. Los creyentes fueron creados para buenas obras en Cristo. Los creyentes están cerca del Padre en Cristo. Fueron abolidas todas las enemistades en Cristo. Los creyentes gentiles que no somos judíos somos coherederos en Cristo. Somos copartícipes en Cristo. La verdad se encuentra en Cristo. Somos luz en Cristo. Y los hijos deben obedecer a sus padres en Cristo. Solamente la carta a los Efesios menciona todos estos elementos acerca de la importancia del nombre de Jesús para la iglesia.
Los creyentes de Pérgamo tenían esto claro. Por eso el Señor Jesucristo elogia esta virtud, la sujeción que ellos tenían acerca del nombre de Cristo, pero cómo ellos retenían el nombre. De tal manera que estos creyentes sabían que tenían herencia eterna en Cristo, por tanto no andaban detrás de la herencia terrenal, de la herencia mundana. ¿Qué? Voy a insistir en esto. No es pecado esforzarse y tener bienes en este mundo. No es pecado ser rico. Ahí había uno que decía, ser rico es malo. ¿Se acuerdan? No, ser rico no es malo. No es pecado. Porque a veces Dios bendice a algunos con riquezas. El problema es cuando el corazón está en las riquezas. El problema es cuando en el trono de nuestro corazón están las riquezas. Porque no es necesario ser rico para tener un altar en el corazón y tener el dinero en ese altar. Todo el mundo está expuesto a ese peligro. Bien. Estos creyentes en Pérgamo sabían y tenían claro que su herencia es celestial y que su herencia está en Cristo. Por tanto, esperaban en Cristo. Y fíjese que el día de hoy todos estos creyentes genuinos en Pérgamo están disfrutando de las riquezas celestiales. Supieron esperar en el Señor. Estos creyentes en Pérgamo entendían que ellos fueron creados para buenas obras en Cristo. Entendían que vivir en santidad es la vida a la cual fueron llamados. La santidad no es una opción para los creyentes. Usted no tiene el día de hoy la opción de elegir si va a obedecer o desobedecer al Señor. No tiene esa opción. Usted fue comprado por un precio para vivir en santidad para Cristo. Entonces, qué bueno que lo tengamos claro. Porque muchas veces se enseña que el creyente debe elegir si va a seguir a Cristo o si va a seguir al mundo. No, aquel que es creyente, nacido de nuevo, con todas sus fuerzas, quiere seguir a Cristo porque ha nacido de nuevo. Es parte de su naturaleza, de su esencia. Estos creyentes no acomodaban a Cristo a sus propias obras, como muchos creyentes lo hacen. Antes de hacer cualquier cosa dicen, lo voy a hacer en el nombre de Cristo. A veces cometen barbaridades, pero según ellos lo hacen en el nombre de Cristo. No, los creyentes de Pérgamo tenían las ideas claras, los conceptos claros. Ellos se sometían al nombre de Cristo, a la voluntad de Cristo y vivían según el Señor. Bien, de igual manera estos creyentes sabían, como dice San Pablo, hijos, obedecer en el Señor o en Cristo a vuestros padres. Ellos lo entendían, lo tenían claro. Por tanto, criaban a sus hijos en obediencia y sujeción al Señor. Esto es algo que realmente a mí me pesa mucho. Me pesa mucho. ¿Por qué razón? Porque es muy fácil y yo como padre hoy lo entiendo. Porque uno como padre no solamente tiene responsabilidades paternales para con... Yo en lo personal no solamente tengo responsabilidades para con mi hija, tengo responsabilidades laborales, tengo responsabilidades sociales, tengo responsabilidades ministeriales. Entonces muchas veces se hace fácil ignorar cuando los hijos son inquietos, ignorarlos cuando tienen una necesidad, ignorarlos cuando se están portando mal. Pero los padres debemos entender que tenemos que mantener un cuidado constante sobre nuestros hijos. Aunque a veces parezca que nos está dando frutos, tenemos que seguir. Porque si nosotros no nos esforzamos en educar a nuestros hijos en el Señor, no lo va a hacer nadie. Entonces, esto es algo que realmente me pesa y está todos los días en mi corazón. Y me cuido mucho de nunca ignorar a mi hija cuando me está pidiendo a gritos o amor o disciplina. Porque a veces los niños piden disciplina, aunque no literalmente, pero lo necesitan. Bien, entonces, tenemos que aprender un poco acerca de esto, de que el nombre de Cristo es de total importancia en la vida del creyente. Es la vida del creyente, de hecho. Por eso tenemos que entender qué es lo que Cristo dice acerca de nosotros y cómo Él quiere que vivamos para que nos conformemos a su plan. Los creyentes en Pérgamo lo tenían bastante claro, por eso el mismo Señor Jesucristo los elogia por esto. Pero además el Señor Jesucristo elogia la perseverancia de la iglesia en Pérgamo. Por eso les dice ahí en el versículo 13, no has negado mi fe. Luego dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahora, cuando el Señor Jesucristo dice, no has negado mi fe, está aludiendo a la fe objetiva, no a la fe subjetiva. ¿En qué se diferencia una de la otra? La fe subjetiva es la fe que mora y reside en nuestro interior. Es la convicción que tenemos. La fe subjetiva es esa respuesta de nuestro espíritu hacia la persona de Dios. Lo que sentimos hacia el Señor. Los que nos mantiene adheridos al Padre. Entonces usted dice, yo tengo fe en Dios, porque tiene un sentir personal. Esa es la fe subjetiva, la que cada uno siente en lo personal. Pero hay una fe objetiva, y esta fe objetiva es la que se está refiriendo el Señor Jesucristo. La fe objetiva no es lo que sentimos hacia Dios, es lo que debemos creer. Aquí la fe del Señor Jesucristo es la doctrina, las verdades acerca del Señor Jesús. Y precisamente esa doctrina,
la doctrina de la deidad de Cristo y la doctrina del señorío de Cristo. Estos creyentes tenían claro que Jesús es Dios y es Señor sobre su vida en todo aspecto y que no se puede dejar ningún aspecto libre para que la sociedad, la cultura, la moda, ni nosotros mismos resolvamos estos asuntos. Todo tiene que ser sujeto a la persona de Cristo. No negaban la fe, no solamente en su diario vivir, sino en contra de la persecución que estaban viviendo de parte del imperio. Ellos preferían perder sus vidas, preferían perder sus cabezas antes de quemar incienso ahí en el templo de Pérgamo, quemar incienso y decir, César es el Señor. No, ellos preferían perder la vida antes de eso, antes de negar el nombre del Señor Jesucristo, quitar a Cristo de su trono y poner ahí al César. De igual manera, muchos de nosotros tenemos que aprender acerca de eso. No doblegar nuestras rodillas ante este sistema. No doblegar nuestro corazón, nuestro sentir hacia lo que el sistema puede ofrecernos. Hay muchos profesantes de la fe cristiana que viven más para agradar al sistema que a Cristo. Hay muchos creyentes el día de hoy que prefieren tener problemas con la iglesia que tener problemas con el mundo. Me puedo estar bien con el mundo porque al fin y al cabo, yo los veo los jueves solamente y los domingos, pero estoy todo el tiempo compartiendo con el sistema, con el mundo. Tenemos mucho que aprender acerca de este buen ejemplo. Bien, estos creyentes perseveraban, no negaban la fe de Cristo y perseveraban en la fe a pesar del martirio, a pesar de la muerte. Aquí he mencionado solamente uno de quizás cuántos que habían pasado ya por esta experiencia. Se menciona aquí a Antipas, mi testigo fiel. La palabra testigo se origina de una palabra en griego que también se traduce como mártir. Entonces el Señor Jesucristo dice que este hombre llamado Antipas era su testigo o su mártir fiel. Muy probablemente este hombre Antipas era un hombre muy anciano que seguramente vio a Cristo obrar en milagros, en maravillas. Muy probablemente, tal vez no en el mismo lugar, pero de una lejanía, este varón llamado Antipas vio al Señor Jesucristo ascender desde un punto ajeno a donde estaban los apóstoles. Muy probablemente porque es mencionado como un testigo, y testigo es aquel que ve y que escucha los hechos. Ahora, la palabra Antipas significa anti todo, o estar en contra de todo. Y precisamente este varón, que se cree que era un pastor en Pérgamo, estaba en contra de todo lo que el sistema pecaminoso en Roma planteaba y obligaba y presionaba a sus ciudadanos a hacer o a vivir. No doblaba sus rodillas ante el mundo. Qué bueno sería que esta iglesia fuese conocida por eso. Esa es la iglesia que no se doblega ante el mundo. No piensan como el mundo. No hablan como el mundo, no escuchan lo que el mundo, no conversan lo que conversa el mundo. Son distintos, son diferentes. Y prefieren sufrir las consecuencias antes de cuajar a este sistema. Entonces, a pesar de la presión y a pesar del martirio, la iglesia mantenía la fe de Cristo. Las doctrinas claras, creídas y predicadas. ¿Qué tan firmes son sus convicciones doctrinales? ¿Qué tan claro tiene usted que el Señor Jesucristo es Dios? Si yo le preguntara en esta hora, ¿puede citarme? Esto es lo más básico que puedo hacer. ¿Me puede citar por lo menos 5 versículos que hablen de la deidad de Jesús? Porque si usted cree que Jesús es Dios, entonces usted puede corroborarlo con la palabra. Si alguien de allá afuera viene y le pregunta, oye, a ver, demuéstrame cómo yo sé que Jesús verdaderamente existió y que el día de hoy está en el cielo junto al Padre. Demuéstramelo o explícamelo. ¿Qué puede decir usted? ¿Tiene claras sus convicciones doctrinales? ¿Tiene claro lo que cree? Necesitamos examinarnos, necesitamos evaluarnos, porque una vez que tengamos claras nuestras convicciones, entonces podremos predicarlas y hasta morir por ellas. El Señor Jesucristo también habla de las debilidades de la iglesia. Bueno, porque toda iglesia tiene fortalezas, pero también tiene debilidades. Esta iglesia aún no está glorificada, aún estaba en la esfera terrenal, aún habían algunas cosas que tenía que mejorar. Y la primera debilidad que la iglesia tenía era la siguiente, ponga atención, porque de este problema muy poco se habla en tiempos modernos, pero tengo la convicción de que es un problema o una debilidad latente en casi todas las congregaciones. La falta de disciplina bíblica en la iglesia. Observe lo que dice ahí el versículo 14. Tengo unas pocas cosas contra ti. Eran pocas, sí, pero era más de una. Está en plural. Dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. La iglesia de Pérgamo tenía una excelente doctrina. Sin embargo, mantenía entre su membresía a algunos que tenían una doctrina distinta. De ahí lo vamos a explicar un poquito más. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas.
O sea, por lo menos habían dos corrientes doctrinales dentro de la membresía de la iglesia, que eran ajenas a la doctrina de Cristo, de la santidad de Dios, de la vida de la iglesia pura, como debe ser. Ahora, ¿por qué menciono que una debilidad de esta iglesia era la falta de disciplina? Porque cuando en una iglesia se sabe o se manifiesta que un hermano tiene puntos doctrinales distintos a los que la iglesia debiera creer, que paréntesis, no siempre es pecaminoso tener puntos de vista distintos acerca de un aspecto de alguna doctrina, porque hay aspectos bíblicos que son generales, que no debieran causar división en la iglesia. ¿Adán tenía o no tenía ombligo? Bueno, si uno cree que sí, otro cree que no. Eso no afecta a la santidad de nadie, no afecta a la salvación de nadie, no debería dividir a nadie. La genealogía de Mateo habla de la descendencia de José y la genealogía de Lucas habla de la genealogía de María. Algunos están de acuerdo con eso, otros no, pero eso no debería dividir a nadie. Eso no afecta a la salvación de nadie. Eso no hace salvo ni le quita la salvación a nadie. Entonces son aspectos generales que es posible que haya una leve discrepancia hermanable entre un y otro cristiano, no hay problema. Pero hay oportunidades en las cuales en las iglesias se levantan algunos hermanos que tienen convicciones doctrinales distintas en cuanto a puntos esenciales de la fe, como la deidad de Cristo y como la santidad de los creyentes. Entonces, cuando se levanta alguien así, ¿cuál es la responsabilidad de los creyentes o de los ministros cuando se manifiestan estas dificultades en la iglesia? Bueno, los ministros tienen que acercarse al creyente y amonestarle. Decirle, hermano, ¿por qué tú tienes estas posturas? ¿Qué has leído en la Biblia o qué has leído aparte que ha generado estas convicciones? Y se le amonesta y se le enseña. Ahora, si la persona no quiere reconocer que está en un error grave doctrinal, entonces el ministro, el pastor, trae a otro pastor o a los diáconos o a algún hermano y le dicen, hermano, estás equivocado en la doctrina, te venimos a compartir la doctrina correcta. Y si este varón no quiere entender y permanece en la falsa doctrina, no solamente creyéndola o estudiándola, sino practicándola, entonces se le debe seguir amonestando hasta que llegue un momento en el cual esa persona debe ser expuesta a la iglesia. Y se debe decir, miren hermanos, hemos amonestado a este varón a mejorar sus puntos doctrinales y su vida práctica. Ya vamos a ver cuál era la dificultad de la iglesia. Pero lo hemos amonestado, le hemos querido enseñar, ha rechazado la doctrina bíblica. Vinimos con dos hermanos queriendo restaurarle, enseñarle, pero lo ha negado y nos ha tratado a nosotros de herejes. Y persevera en su mala doctrina. Y esto que se está enseñando es blasfemia. Entonces llega un punto en el cual, si la persona no quiere creer lo que la Biblia dice y permanece en la blasfemia, esa persona debería ser expulsada. ¿Por qué? Porque va a empezar a contaminar a la iglesia y puede conducirla a prácticas terribles. Entonces la iglesia en Pérgamo tenía esta debilidad, la falta de disciplina bíblica. Mantenía en su membresía, mantenía en medio del rebaño a aquellos que estaban profesando blasfemias. No simplemente distintos puntos en cuanto a un aspecto general de la Biblia, no, sino que doctrinas que realmente eran peligrosas para la vida cristiana, para las familias de los creyentes, para el testimonio de la iglesia y para la salvación de los pecadores. Falta de disciplina. Pongan atención hasta qué punto el apóstol Pablo aplicó disciplina en este aspecto. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 19 y 20. Pongan atención, dice 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes de ti en cuanto a la fe, milites por ella la buena milicia. Mantente íntegro, dice Pablo a Timoteo, manteniendo la fe, la doctrina, y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, es decir, algunos se apartaron de la sana doctrina, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Expulsión por asuntos de doctrina. Insisto, cuando raya en la blasfemia, porque si tenemos a un hermano en la fe que está recién creciendo y que obviamente no ha leído la Biblia completa, va a tener muchos puntos que aprender, entonces se le enseña. Pero luego del proceso, cuando hay algunos que no quieren creer lo que la palabra dice, sino que contaminan el rebaño con blasfemias, entonces aquí el apóstol Pablo expulsó a dos y los menciona con nombre. Bien, entonces la iglesia en su ingenuidad estaba conviviendo con herejes y blasfemos, y ya mostrando y habiéndoles explicado esta debilidad, podemos ver cuáles eran estos problemas. Bien, la segunda debilidad de la iglesia era la permisividad con la tentación. ¿Qué es la permisividad? Es la tolerancia excesiva a ciertas cosas.
permisividad con la tentación. Dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué es esto de la doctrina de Balaam? Ahí mismo le explica el versículo 14. Enseñaba a Balac, usted se acuerda del libro de Números, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Le explico esto. La nación de Israel se encontraba en el desierto avanzando hacia la tierra prometida y llegaban a la tierra de Moab. Y el rey de Moab se alarmó porque dijo, Dios está con ellos. Llevó plagas sobre Egipto, Dios dividió el mar, pasaron, les da maná del cielo, les envía codornices, les guía con una columna de fuego en la noche, les da sombra con una nube en el día, me van a hacer polvo. Dijo Balac, voy a llamar a un profeta para que me nos maldiga. Y mandó a llamar ¿a quién? A Balaam, un gentil, no era judío, pero tenía una relación con Dios, Dios le hablaba, Dios le daba revelación divina directa a Balaam. Balac le dijo, ven a maldecirme al pueblo y yo te voy a pagar una gran suma. Balaam quiso ir, quiso corromper los dones que Dios le dio, la revelación, y quiso ir para ganar, para tener ganancias monetarias, bienes materiales, quiso maldecir al pueblo del Dios que le hablaba, pero Dios no se lo permitió. Dios se hastió de Balaam y le dijo, ¿sabes qué? Anda, pero vas a decir lo que yo te diga. Y Dios cambió las maldiciones en bendiciones, de tal manera que Balaam acabó bendiciendo a la nación de Israel 3 veces. Y Balac se alarmó, yo te traje para que me maldijeras a este pueblo y ya me lo han bendecido 3 veces. Se despidieron y cada uno se fue a su lugar. Pero ponga atención lo que pasó después que se despidieron. Y cada quien se fue a su lugar. Dice el libro de Números capítulo 25, versículo 1. Dice, moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Balaam, que recibía revelación de Dios, le dijo a Balac, mira, yo no te puedo maldecir al pueblo, Dios no me lo permite. Pero ¿sabes lo que puedes hacer? Bueno, toma a las mujeres jóvenes de Moab, que se vistan de una manera atractiva y envíalas a los israelitas. Y vas a ver cómo se van detrás de ellas. Y que estas mujeres lleven a los israelitas a los cultos de tus dioses, para que se corrompan. Porque si se corrompen, Dios los va a maldecir. Y no van a cumplir el propósito de Dios para ellos. Se van a desviar. Y Balac, ni tonto ni perezoso, hizo y siguió las instrucciones de Balaam. Y la doctrina de Balaam dio efecto. Y murieron miles de israelitas por su desobediencia, por inclinarse ante falsos dioses y por corromperse en fornicación con las mujeres moabitas, cosa que estaba estrictamente prohibida. ¿Qué estaba ocurriendo en la iglesia de Pérgamo? Habían creyentes que tenían esta doctrina, la doctrina de Balaam. En Pérgamo se concentraba la adoración de falsos dioses. Había muchos creyentes que probablemente estaban diciendo cosas como esta. Oye, pero si San Pablo ya lo escribió a los Corintios, un ídolo no es nada en el mundo. Así que mira, después del culto de la iglesia, vámonos al culto a Zeus, vámonos al culto a Atenas, para tener la bendición tanto de Cristo como la bendición de los dioses romanos, y a ver si nos va mejor. Entonces, conducían a los creyentes a cultos paganos, rendir culto a ídolos, participar de la mesa del mundo, de los festines del mundo. Por eso aquí se habla de que los creyentes, o que se estaba induciendo a los creyentes a comer de lo sacrificado a los ídolos. Que este comer de lo sacrificado a los ídolos no es lo mismo que el apóstol Pablo trata en 1 Corintios 8. El creyente puede comer cualquier tipo de carne, no hay problema. Pero aquí los creyentes estaban participando de los banquetes, estaban rindiendo adoración a falsos dioses. Y no solamente eso, sino que estos mismos falsos creyentes, profesantes cristianos, pero falsos creyentes al fin y al cabo, estaban induciendo a los mismos cristianos a vivir en fornicación. Y los creyentes iban al culto y luego salían a fornicar. Nos preguntamos cómo se puede hacer semejante barbaridad, quién puede caer en ese engaño. Bueno, hace un tiempo atrás en las redes sociales, hay de todas las redes sociales, leí un comentario bastante llamativo. Un muchacho decía, la fornicación física no está penada por Dios, porque cuando en el Antiguo Testamento se habla de fornicación se alude a la idolatría. Por tanto, lo que está prohibido es la idolatría, no el mantener relaciones sexuales fuera del margen del matrimonio. Fíjese qué barbaridad. O sea que cuando el apóstol Pablo dice que el que comete fornicación, el que se une a una ramera, una carne es con ella, no, eso es espiritual para algunos. O sea que cuando dice que dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, eso está hablando de la fidelidad a Dios, no está hablando del matrimonio, de la unión física. Mentira de Satanás. Pero si el engaño dio efecto antes, también sigue dando efecto el día de hoy.
Y esto es lamentable, es terrible. Porque hay iglesias donde los jóvenes, los músicos, están ministrando alabanza, pero en la semana no están ministrando alabanza, están en otras cosas. Hay predicadores que predican la palabra, pero durante la semana están en otras cosas. Y por eso el testimonio de la iglesia está como está. Muchos creyeron en estas mentiras y hasta el día de hoy las siguen creyendo. Entonces la iglesia tenía permisividad con la tentación, retenía ahí a aquellos que tenían esta doctrina de conducir a los creyentes a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Pero además esta iglesia tenía una tercera debilidad, y era la debilidad estructural de la congregación. Versículo 15. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Cuando Cristo habla a la iglesia de Pérgamo, habla de las obras de los nicolaitas. Cuando habla a Pérgamo, ya las obras se convirtieron en doctrina, se convirtieron en convicciones, se convirtieron en una confesión de fe. ¿Qué es lo que planteaban los nicolaitas en esencia? Bueno, planteaban el hecho de que en el rebaño de Cristo, en la iglesia, hay una separación marcada entre el clero y los laicos. Los laicos son los asistentes a la iglesia, los oyentes, que de hecho la palabra nunca nos llama a ser oyentes, sino hacedores. Pero los nicolaitas hacían una separación entre los laicos, o sea, entre el clero y los laicos. Los laicos son los oyentes, los que van a aprender y no tienen ninguna participación más en el pueblo de Dios, pero está el clero, están los ministros, los que están cerca de Dios, los que están más santificados, los que tienen una conexión directa. Entonces hay una separación en el pueblo de Dios, los que están lejos y los que están cerca del Señor. Y esa era la doctrina que muchos mantenían. Entonces, la iglesia mantenía entre sus filas a algunos que tenían por doctrina hacer una separación entre ministros y el resto de la iglesia. Esto representaba graves peligros para el rebaño. Primero, exaltación de unos. ¿No sigue pasando esto el día de hoy? A mi pastor no me lo toca nadie. Oye, pero si se equivocó en toda la predicación. A mi pastor nadie me lo toca. No, que es ungido. Y la palabra dice, no toquéis a mis ungidos. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Exaltación de algunos, subestimación de otros. O sea, unos son los que valen y otros son los que no valen mucho en las iglesias. Son las consecuencias de esta doctrina. La subyugación. Cuando se tiene esta falsa doctrina en mente de que hay unos que están cerca de Dios y otros no están cerca de Dios, entonces se forma una subyugación, una esclavitud espiritual. Y hay personas que permanecen subyugadas a sus ministros y a sus pastores. Y están tan acostumbrados a este sistema que cuando llegan a una iglesia donde hay una correcta doctrina en cuanto al ministerio pastoral, cuando escuchan que el pastor no es la autoridad, sino que es un ministro, que el pastor no es el jefe, el gerente de la empresa, sino que es un amigo, un siervo que enseña, que ministra, que está para levantar el rebaño, no para pararse sobre el rebaño, algunos no lo aceptan y buscan iglesias donde los pastores se enseñoreen del rebaño, porque están tan acostumbrados a esas estructuras en su mente que no pueden salir de ese sistema. Son las consecuencias de la doctrina de los nicolaitas, la subyugación, la falsa adoración. Porque algunos adoran a Dios aparentemente a través de una persona. O sea, tienen su propio becerro de oro. Busquen en internet la iglesia La Luz del Mundo. La secta La Luz del Mundo. Una secta mexicana. Para que entienda lo que le estoy diciendo. Busque videos de procesiones católicas. Cuando van ahí con su estatuita y quieren adorar a Dios a través de una estatua. Dicen, no, si estamos rindiendo culto a Dios a través de este santo. Como la nación de Israel sacó becerros de oro y dijo, aquí está Jehová el que te sacó de Egipto. La doctrina de los nicolaitas, la falsa adoración, el mal testimonio. La gente afuera comenta y dice, yo no voy a la iglesia. ¿Para qué? Para terminar igual que tú, dándole tu vida a tu pastor. Porque la gente tiene esa visión de los cristianos. Porque esta doctrina está tan latente en el mundo evangélico al día de hoy que la gente allá afuera piensa que todas las iglesias son así. Entonces afuera le preguntan a los creyentes, oye, ¿tu pastor te deja hacer esto o no? Oye, tu pastor, ¿cuánto te pide de ofrenda? Oye, ¿a qué hora te dijo tu pastor que llegaras? Porque la gente tiene esa visión de los creyentes. La gente piensa eso. En la iglesia anterior éramos guardatemplos con mi esposa. O sea, vivíamos ahí en el mismo lugar. Gracias al Señor, cuando nos casamos, antes de casarnos, llegó el pastor en una actitud bastante apropiada y beneficiosa para nosotros. Él se acercó y dijo, Esteban, tú que te vas a casar, te quiero hacer una proposición. Aquí la iglesia, el departamento está desocupado. ¿Te gustaría venir y estar aquí de guardatemplo? Una bendición. ¿Por qué? Porque cuando uno está de guardatemplo, uno está prestando un servicio a la iglesia, de estar presente para la gente que llegue, etc. Si pasa algo en la noche y uno está ahí, tiene que estar alerta. Entonces, si el pastor dice upa, ¿qué dice uno? Amén. No chalupa. Amén. Amén, pues gracias.
Entonces fue un ofrecimiento y lo tomamos. Estuvimos ministrando como guardatemplos, ministrando a los hermanos, discipulándoles, recibiéndoles durante varios meses. Y en una oportunidad llega una visita a la iglesia. Y esta visita me pregunta, oye, ¿tú dónde vives? Y yo le digo, no, yo vivo acá acá en un departamento que está en el segundo piso de la iglesia. ¿Qué? ¿El pastor te obliga? ¿El pastor lo obliga a vivir acá? No. Se nos ofreció y nosotros voluntariamente tomamos esa bendición. Ay, me miraba así. La gente tiene esa visión de los creyentes por esta doctrina. Bien. La falsa adoración y el mal testimonio. Esta doctrina, lamentablemente, aún está presente y se arrastra en el mundo o en la esfera cristiana. La interpretación profética de Apocalipsis plantea, le voy a decir lo siguiente, hay distintas maneras que los teólogos han tenido de interpretar el libro de Apocalipsis. Una de estas maneras de interpretación plantea que cada iglesia de los capítulos 2 y 3 representa un periodo de la iglesia. Usted ha escuchado hablar un poco acerca de esto. De tal manera que se dice que la iglesia de Éfeso representa a la iglesia del primer siglo, la iglesia con la doctrina apostólica, la iglesia ferviente, pero que perdió su primer amor y que se enfrió. Entonces la iglesia de Éfeso representa a la iglesia del primer siglo. Luego la iglesia de Esmirna, la que aprendimos la semana pasada, representa a la iglesia desde comienzos del segundo siglo hasta comienzos del cuarto siglo, donde la iglesia estuvo bajo persecución. ¿Y se acuerda que estuvimos aprendiendo acerca del sufrimiento de la iglesia de Esmirna? Bien, y este sistema de interpretación de Apocalipsis, que no está muy lejos de ser cierto, plantea que la iglesia de Pérgamo representa la cristiandad presente en el siglo IV, cuando la iglesia permeó con el imperio católico, con el imperio romano, se dejó influenciar, no expulsó nunca a los nicolaitas ni a los que retenían la doctrina de Balaam y dio luz a los que hasta el día de hoy conocemos como catolicismo apostólico romano. ¿Usted se ha preguntado por qué se llama catolicismo apostólico romano si la iglesia comenzó en Jerusalén? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué no se llama catolicismo apostólico judío? ¿Por qué se llama romano? Bueno, porque en un momento determinado Constantino emite un decreto en el cual se oficializa el cristianismo como la religión oficial del imperio. Y los creyentes en aquel entonces no se negaron a eso. Y se unió religión con política. Y hasta el día de hoy vemos las consecuencias. Así, hasta el día de hoy podemos ver las consecuencias que arrastra el permitir las falsas doctrinas en medio de la iglesia. Estas eran las debilidades de la iglesia de Pérgamo: la falta de disciplina, la permisividad y su debilidad estructural. ¿Cuál es el llamado de Cristo a la iglesia? Es un llamado con una doble intención. Primero, un llamado al arrepentimiento. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Esto es, duélete por tu pecado. Ya hemos hablado de eso. Esto es, confiesa y aléjate de tu pecado, porque el que encubre su falta no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El arrepentimiento no solamente conlleva un dolor del corazón, sino una confesión del pecado, es decir, reconocer lo que se hizo, pero luego alejarse del pecado. Aquel que llora, no lo hago nunca más, confieso que lo hice, me equivoqué, pero luego va y lo hace de nuevo, no es arrepentimiento genuino. El verdadero arrepentimiento conlleva dolor, confesión, pero un alejamiento del pecado. Pero algo más. El verdadero arrepentimiento conlleva un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Cuando el Señor Jesucristo aparece en escena y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ahí arrepentimiento significa cambio de mente. Piensen conforme a Dios, piensen conforme a las Escrituras, piensen conforme a la palabra. El que se arrepiente no solamente se duele, confiesa, se aparta, sino que además cambia su manera de pensar. Los problemas en Pérgamo eran problemas esencialmente doctrinales. Las doctrinas siempre producen una conducta. Por eso la iglesia estaba en esta imperante necesidad de cambiar su manera de pensar, porque eran demasiado permisivos con las falsas doctrinas. ¿Cuál es la advertencia de Cristo a la iglesia? Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es muy probable y es casi seguro que la iglesia de Pérgamo permitía a los falsos conversos que mantenían malas doctrinas, de hecho blasfemias, los mantenían dentro de la congregación, muy probablemente porque esperaban que se convirtieran. Pero si la palabra de Dios nos da un diseño, tenemos que aplicar el diseño. Aquel que permanece aferrado a la blasfemia, hay que hacer algo con eso. Pero muy probablemente los tenían ahí porque estaban esperando que se convirtieran. Sin embargo, el Señor le dice a la iglesia, no a los falsos convertidos, le dice a la iglesia,
arrepiéntete, porque si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Voy a traer juicio, voy a traer condenación, voy a traer sufrimiento, voy a condenar eternamente a aquellos que tú quieres salvar con tu permisividad. ¿Se ha dado cuenta que la iglesia de hoy también sigue haciendo lo mismo? Permite a muchos falsos conversos realizando actividades en la iglesia, entre comillas, ministrando, tomando una participación activa. No, si ya va a cambiar. No, si ya pronto va a recibir verdaderamente al Señor y su vida va a cambiar para siempre. Ya pronto. Y por mientras que se dice ya pronto, la iglesia va en su declive moral y espiritual. Porque la iglesia está plagada de falsos conversos. Yo creo que en todas las iglesias locales ocurre eso. En un mayor o en un menor grado. Entonces, si no te arrepientes, dice Cristo, voy a venir y voy a condenar a aquellos que tú neciamente quieres salvar de la manera incorrecta. Por eso la iglesia de Pérgamo debía cambiar. ¿Para qué? Para que los falsos creyentes evitaran esa condenación. ¿Por qué razón? Ponga atención a esto. Y yo espero que esto le haga temblar en cuanto a la realidad cristiana del día de hoy. Y con esto voy a cerrar. Aunque una iglesia por mucho tiempo haya sido fiel, haya sido resistente, haya sido sujeta a Cristo y perseverante, si la iglesia pervierte su doctrina, si la iglesia pervierte su estructura bíblica de ministerio, si la iglesia pervierte su moral, no va a predicar el evangelio con eficacia. Porque van a llegar los pecadores diciendo, yo quiero llevar una vida santa. Oye, pero aquí hay varios en fornicación. ¿Qué santidad es esta? Pero muchos permanecen en las iglesias, a pesar de que ven esas faltas morales. Oh, yo quiero rendirle mi vida a Cristo y quiero seguir al buen pastor. Oye, pero aquí el pastor se enseñorea de toda la iglesia y parece que a la iglesia le gusta ser enseñoreada y rendirle pleitesía al ser humano que está ahí. Ah, pero parece que este es el evangelio de verdad y se quedan. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hay mucha gente con ese pensar. Porque como a veces esas iglesias son bien fervientes y todo el mundo salta y grita y están en subyugación al pastor, entonces la gente piensa que ese es el evangelio y permanece en esos lugares. Entonces, ¿qué ocurre? El evangelio se opaca y esos lugares tienen mucha gente, pero no tienen el evangelio. De tal manera que una iglesia, aunque en un momento haya sido fiel, si pervierte su doctrina, su estructura y su moral, sembrará más confusión que instrucción. Y usted lo sabe, una iglesia así destruye más que construye. Porque el evangelio pierde, o el evangelismo, o el evangelicalismo pierde su impacto en la sociedad. De tal manera que ya pocos son los que respetan a los evangélicos. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias evangélicas que han pervertido su doctrina, su estructura y su moral. Una iglesia así esclavizará más que liberar. Porque hay gente que busca la liberación que Cristo da de sus pecados, de sus cadenas, y llega a un lugar a esclavizarse a un falso ministro, esclavizarse a una falsa doctrina, sin poder salir de sus pecados. Una iglesia así envía más pecadores al infierno que a la gloria eterna. ¿Se da cuenta lo terrible que es esto? Que hay iglesias que están repletas, pero no se predica el evangelio y la gente se está yendo feliz al infierno con su Biblia debajo del brazo por no tener a Cristo, al Cristo de la Biblia en su vida. Por eso el Señor Jesucristo dijo que son más los que se pierden que los que se salvan. Son pocos los que pasan por la puerta estrecha y son pocos los que caminan por el camino angosto. Cuando la iglesia da lugar a falsas doctrinas en sus filas, las consecuencias son terribles y eternas para muchos, para la mayoría. Que el Señor tenga misericordia. Que el Señor tenga misericordia de la iglesia hoy y de nosotros. Tenemos mucho que aprender, mucho que vivir, mucho por santificarnos, mucho por entregarnos al Señor, el cual vino, murió por nosotros. Bueno sería que hiciéramos lo mismo. Vivamos para la gloria del Señor, el cual resucitó. Ya hemos muerto al pecado. Vivamos para el Señor, en victoria y santidad. Vamos a ver.